amigos comunicadores, qué bueno poder estar con ustedes. Es un verdadero placer. Menos mal el padre José Elber dice que conocen vida y milagros. Una vez en La Habana me encontré con Óscar Santos, un miembro del COSE, y me dice: padre Darío, yo lo conozco a usted y conozco su vida y pecados. Y se lo sabía el desgraciado. Bueno, es ese. Qué bueno estar con ustedes. Miren, les cuento. Entre mi vida y pecados está el que yo soy el párroco del voto nacional. Soy el peor párroco del mundo. Pero resulta que el domingo pasado estaba celebrando la Eucaristía de las 9, que es la Eucaristía de los indígenas, y extrañamente estaba la iglesia casi llena. Y al terminar la misa dije: siéntense por favor un momentico. Y dije: miren, los que crean que los diálogos en La Habana van por buen camino, pónganse de pie. De la iglesia del voto nacional, que es grande y que estaba casi llena, se levantaron 4 personas. Dije: siéntense por favor. Y luego dije: de los que estamos aquí presentes, que quieran, que sueñen, que crean que es posible una Colombia reconciliada y en paz, que se pongan de pie. Y la iglesia entera se puso de pie. Yo creo que esa es la última encuesta que se ha hecho en el país y refleja la realidad del país. Pero si le preguntáramos, no a los sacerdotes, no, somos muy buena gente, lo que le preguntáramos a los obispos, la misma pregunta, yo creo que pasaría lo mismo. Muchos se pondrían de pie y dirían: hombre, eso de La Habana, eso como que no va. Pero si les dijéramos: señores obispos, y los que quieran, los que crean que es posible una Colombia reconciliada y en paz, yo creo que los, ¿cuántos son, monseñor? Se pondrían 82 de pie. Y el que se quede sentadito es porque está viejito. Bueno, miren, les cuento. Quiero compartirles en este momento, de una manera muy rápida, cómo va la cosa en La Habana. ¿Cómo va? ¿Sí? Ustedes tendrán sus ideas, yo las respeto. Algunos dirán: Darío, estás dando un concepto muy positivo. Otros dirán: Darío, es un concepto muy pesimista. Pero lo importante es que miren, ustedes son comunicadores sociales, y yo termino como con unas 10 diapositivas diciendo lo que la iglesia y lo que ustedes, y ojalá juntos, podemos aportarle al país en este momento. Empecemos. Ayúdame a leer. El contexto de la negociación con las FARC-EP. La presente es una oportunidad, dice el gobierno, única para terminar el conflicto y empezar juntos la construcción de la paz. Única, dice el gobierno. Yo no sé si ustedes están de acuerdo. Lo que yo sí creo y quisiera compartirles a ustedes es: ¿qué podemos esperar de La Habana? ¿La paz? No, ni se la sueñen. Ni se la sueñen. Lo máximo, el mejor escenario que podemos esperar de La Habana es que se firme un papel que dé lugar a la terminación de la confrontación armada con las FARC. Solamente. Y a partir de allí, qué bueno poder empezar a trabajar juntos para construir la paz en Colombia. Se ha reconocido la existencia de un conflicto armado. Se han incorporado dentro de la institucionalidad jurídica los derechos de las víctimas. Existen políticas públicas de reincorporación de combatientes, reparación de víctimas y restitución de tierras.
Y eso es cierto. El presidente Santos decía, mire, quizá mi obra de gobierno va a ser ¿qué? La ley de víctimas y de restitución de tierras. Y eso va para adelante. No como quisiéramos, no. A un paso muy lento, pero va. La doctora Paula Gaviria dice que la agencia de víctimas ha reparado, 200.000, 300.000. Si fueran a reparar los 7.800.000, 80 billones no son suficientes. Piénsenlo. Y el tema restitución de tierras se está trabajando, pero un problema muy grave. Se está trabajando sin un horizonte de reconciliación. Y si no hay un horizonte de reconciliación, yo no sé si aquí habrá alguien de Urabá. Caramba, la restitución de tierras en el Urabá, pues la gente no quiere volver, porque es que o están cargados de miedos, o están sabiendo que al frente o en el camino están aquellos a quienes les quitaron la tierra y se van a vengar. Y es un problema muy grande. Si el tema víctimas, si el tema restitución de tierras no se hace con un horizonte de reconciliación, eso va a servir de muy poquitico. Y se está haciendo el tema de la reincorporación social y la agencia de reincorporación social que se llama como Jorge Mario. ¿Y eso qué es? Es la institucionalidad creada por el gobierno de Colombia para permitir la desmovilización de los grupos armados organizados al margen de la ley. Surge como el desarrollo de la ley de orden público. ¿Y eso desde cuándo existe? Desde 1997 y posteriormente fue creado por la ley 975 de 2005. Sí, señor. Y eso está funcionando, y lo que mejor está funcionando es el respaldo de la comunidad internacional, con peleas entre los alemanes y los españoles, porque ellos también tienen el problema de los protagonismos, y quieren estar presentes, y quieren jugar la partida, y los norteamericanos ya nombraron un delegado, pero se la quieren jugar. Y bien, y los alemanes, sin consultar con el gobierno, nombraron un delegado para que estuviera presente en la negociación, y los españoles quieren nombrar el suyo, y bueno, qué bueno contar con el apoyo de todos ellos, pero a nuestra manera, y no como lo digan ellos. Vamos. La presente es una oportunidad especial porque las FARC-EP están dispuestas a dejar las armas. Volver a sentarse a la mesa puede tomar al menos 10 años, afirman algunos, muchos quizá. Eso de que, está entre comillas, que las FARC están dispuestas a dejar las armas, monseñor Falla, ¿eso es cierto o no? ¿Quién se lo dijo a usted? Diga la verdad, hombre, no le dé pena. Esa prudencia de los obispos, ese secreto pontificio, se lo dijo el presidente de la República. Ojo a esto. Dice que las FARC le dijeron que están dispuestos a dejar las armas. Comillas. Ojalá sea cierto. Vamos para adelante. Vamos. El contexto de la negociación con las FARC-EP. En el proceso del Caguán no habían reglas claras sobre el proceso, sobre los diálogos. Esto retrasó las negociaciones. Una agenda de 10 puntos maximalista, reformas institucionales gruesas como el tema de la justicia. No se llegó a un acuerdo ni siquiera sobre el primer punto. El proceso hoy es serio, realista y eficaz. Tiene unas reglas y un procedimiento construido a partir de estudios juiciosos, de experiencias nacionales e internacionales, lecciones aprendidas y buenas prácticas. El proceso actual tiene como hoja de ruta un acuerdo que contiene las reglas para el proceso y tiene delimitados 5 temas sustanciales y uno de implementación. Y eso, esas comillas y uno de introducción, es que yo no sé si ustedes han leído el acuerdo
entre el gobierno y las FARC es un acuerdo de 4 paginitas, muy sencillo, y son 5 punticos, no más, o 6 mejor dicho, porque uno es de trámite, pero el más difícil es la introducción. Y entonces el gobierno dice, no, nos atenemos a los 5 puntos de negociación. Y las FARC dicen, pero la introducción hace parte, porque es allí donde está el espíritu de la negociación. Y en esa introducción dicen cosas como, por ejemplo, que no habrá un cambio si no hay una reforma al modelo económico, al modelo de política, al modelo de organización social, etcétera, etcétera. Y el gobierno dice, no, centrémonos en la introducción. Las FARC dicen, el gobierno dice, centrémonos en los 5 punticos. Las FARC dicen, no olvide la introducción. Y las FARC le dicen al ELN, atentos, ustedes en la negociación intenten obtener lo que nosotros no podemos obtener porque el gobierno nos quiere poner la silla, nos quiere amarrar en los 5 puntos. Ese sería un punto. Es el que este proceso es serio, es efectivo, es eficaz. Yo creo que sí. Un obispo me decía, no, Darío, no. Yo creo que sí. Yo quisiera apostarle a que sí. No sé si esté pensando con el corazón, pero sigamos para adelante. La salida negociada es el camino. Es un imperativo intentarlo. Las ganancias de la salida armada a partir de cierto punto son marginales y no garantizan la no repetición ni evitan el resurgimiento de grupos armados. La salida negociada tiene dificultades evidentes. Escoger la salida negociada a un conflicto de casi 50 años es el camino más difícil. Implica buscar puntos de encuentro en medio de profundas diferencias, reconstruir una confianza absolutamente quebrada entre las partes y frente a la sociedad, e implica involucrar a la sociedad en un ejercicio difícil de reconciliación, convivencia y construcción participativa de la paz. Aquí el que sabe es Jorge Mario, y él sabe cuál es la diferencia entre un proceso de pacificación y un proceso de paz. ¿Cuál sería como la diferencia? Bueno, un proceso de pacificación está relacionado sobre todo con la construcción de paz. Es algo que se viene haciendo, que se debe hacer, y normalmente se produce luego de un acuerdo, mientras que un proceso de paz lo que busca solamente es el silenciamiento de los fusiles, acallar los fusiles. No sé si es así. Yo creo que es al revés. El proceso de pacificación es el proceso de te voy a vencer, y cuando te venza te quedas callado y te sometes a mi negociación. En cambio, un proceso de paz es sentémonos a la mesa, tú cedes, yo cedo, y juntos construimos, ¿verdad? Y juntos construimos. Esa es la diferencia. Los procesos de pacificación, ha habido en el mundo procesos de pacificación, sí, pero contaditos con los dedos de la mano. Por ejemplo, por allá cerca de la India, ¿cómo se llama eso? Bueno, un pueblito de esos, ¿no? En Colombia también se intentó. El doctor Uribe intentó un proceso de pacificación, y les doy duro, y cuando los tenga agarraditos, los siento a la mesa y se sometan a mis condiciones. ¿Sí? Un proceso de paz es, oiga, busquemos. La comisión de conciliación surge en un momento en el que el doctor un bayunito, ¿cómo se llama él? Carlos Holmes, le dijo al presidente a Samper, oiga hombre, en Colombia no hay espacio para una salida negociada. Y entonces el doctor Samper dijo, está bien, no nombremos un nuevo alto comisionado para la paz, no perdamos el tiempo. Y entonces salió un obispo como
como chévere, como visionario, y dijo, no carajo, la salida del sometimiento no es la salida. En Colombia la única salida tiene que ser la más larga, la más difícil, es la salida negociada. Y para eso nombró una comisión de conciliación y llamó desde Angelino Garzón, que era en ese momento el duro del Partido Comunista. Y llamó a Augusto Ramírez Ocampo, que era ese canciller sabio del Partido Conservador. Llamó a Diego Uribe Vargas, otro canciller del Partido Liberal. Llamó a Consuelo Corredor, la vicerrectora de la Universidad Nacional, una izquierda chévere. Llamó a empresarios, llamó a militares, llamó gente de la derecha y la izquierda y le dijo, mire, independientemente de la organización de la cual ustedes vengan y ayuden a la Iglesia a pensar en una Colombia reconciliada y en paz, pero por el caminito de la negociación. Esa es la historia, así como en dos brochazos, de la Comisión de Conciliación. Sigamos para adelante. La salida negociada implica transformaciones que son difíciles de comprender cuando el conflicto se ha concentrado en las zonas más apartadas del país y que menos impacto causan en la opinión pública, cuando el conflicto se ha convertido en el día a día desde hace décadas. Este proceso está cimentado bajo la premisa de que primero hay que poner fin formal al conflicto armado para dar inicio de manera conjunta y entre todos los colombianos de todos los territorios a la construcción de la paz. En el proceso, nada está pactado hasta que todo esté acordado. Ustedes, la mayor parte, vienen de diferentes regiones del país y si quieren darse una nochecita sabrosa, pues váyanse para la zona rosa. ¿Cómo se llama eso? ¿A dónde van ustedes? ¿Cómo es? Bueno, los jóvenes, esos se van por allá al parque de la 93, ¿no? Y la 86, yo no sé eso. Pero bueno, allá la gentecita de allá, aquí en Bogotá, a ellos el conflicto no les importa. Ellos de eso no entienden, solamente cuando tienen un familiar secuestrado. Ahí sí, ¿no? Pero de resto, pero es que en Colombia hay conflicto. Pero, ese es problema de unos campesinos por allá revoltosos, ¿no? Bueno, desgraciadamente eso es así. Vamos para adelante. Han transcurrido más de 2 años y medio de conversaciones. Los avances han sido significativos, pero no suficientes. Se necesita mucho trabajo, esfuerzo inalcanzable y apoyo de todos los sectores. Los temas que ahora se discuten son los más complicados de la negociación. Yo he presentado a los señores obispos un planteamiento muy negativo del proceso. Y resulta que entonces, y terminaba diciendo, mire señores obispos, estamos en la mitad del río, avanzamos y atentos, porque ahí está la parte más corrientosa, más profunda, o mejor retrocedemos. Pero antes de responder, porque la tentación es, no, eso como que no es, eso no es suficiente, mejor valdría la pena como echar para atrás. Y les decía, mire señores obispos, antes de responder, y se los digo a ustedes, pónganse en 1990, Casa Verde, los delegados del presidente Gaviria se reúnen con Tiro Fijo, y ¿cómo se llamaba el otro? Ese que fue de la Universidad Nacional. ¿Cómo? Estaba el Cano tal, y el Cano fue como secretario de otro. ¿Cómo? Jacobo Arenas, pero díganlo sin miedo. Sí, Jacobo Arenas, estaba Jacobo Arenas, y a Jacobo Arenas el Partido Comunista le había mandado como secretario a Alfonso Cano, de la Universidad Nacional. Esos son todos parecidos. Y resulta que, perdón la broma, escúcheme que yo hago bromas, ¿no? Entonces, les mandó y les dijo, Gaviria, oiga, les doy, va a haber una constituyente en el país, 3 delegados de las FARC, ¿aceptan? Jacobo Arenas dice 12, Gaviria dice 3, Jacobo Arenas dice 12, 11 de la mañana. Gaviria le dice a sus delegados, salgan de ahí,
3 de la tarde, Gaviria ordena bombardear Casa Verde. Y después de 1990 ha habido en el país más de 7 millones de víctimas y más de 200.000 muertos civiles, producto de la confrontación. Ese es el planteamiento. Avanzamos y es muy difícil. O retrocedemos y entonces le damos continuidad a esa situación cruel de 1990 hasta hoy. ¿Qué será? Vamos para adelante. Con un promedio de 6 meses por punto se ha logrado acuerdos en 3 de los 5 puntos sustanciales que tienen el Acuerdo General para la terminación del conflicto armado y la construcción de la paz estable y duradera. Nada está pactado hasta que todo esté acordado. En La Habana se está definiendo para que Colombia y las regiones se pongan en marcha la definición del cómo. En La Habana todo lo que se está definiendo es el qué. En las regiones se definirá el cómo y ahí empieza el problema. Y ahí empieza nuestro desafío, el de ustedes, amigos y hermanos comunicadores sociales, el de la Iglesia. Ahí nos tocará a nosotros. Y ojalá nos encuentren presentes. Si nos encuentran desentendidos y ausentes, qué triste responsabilidad. Vamos para adelante. Aspectos. Miren, se han pactado 3 puntos de los 5. Pues y ya lo que se pactó ya se conoce. El problema no está en lo que ya se pactó. Aún más, cuando salió la comunicación de lo que se había pactado, hubo comentarios de periodistas que decían, pero ahí no hay nada nuevo, ahí no hay nada verdaderamente revolucionario. No. ¿El problema dónde está? ¿Está en lo que se ha pactado? ¿O en lo que, como no ha sido posible llegar a un acuerdo, se ha dejado en el freezer? Que empezó siendo un freezer y ahora es un cuarto frío. ¿Qué quiere decir esto? Los temas gruesos, los temas difíciles, los temas de fondo, aquellos que podrían obstaculizar y parar la negociación, se han dejado de ladito para que al final sean asumidos. A mí me interesa que ustedes sepan aquellos en los cuales no ha sido posible llegar a un acuerdo. Por ejemplo, aspectos no acordados igual 32. Punto 1. Agrario igual 10 salvedades. Eliminación del latifundio. Delimitación de la propiedad de la tierra. Unidades agrarias familiares. Renegociación del TLC. Concertación de la política minero-energética. Desmilitarización del campo. Oigan, parece como tan fácil, pero miren, a 2 obispos y a mí, un señor nos invitó a la fiesta que él convocó cuando compró la hectárea número 1.000.000. Eso es muy cruel. Eso es muy cruel. Las Naciones Unidas son mentirositas, ellos parecen una ONG. Y, qué pena decirlo así, pero a veces se portan como una ONG. A veces, no siempre, a veces son serios. Pero las Naciones Unidas dicen cosas como, por ejemplo, esta. Dice que en Colombia, la propiedad de la tierra, el 80% de la tierra en Colombia está en manos del 3 o 4% de la población. Yo no sé si eso es cierto. Lo dice, ¿cómo se llama eso? El PNUD. Si eso es cierto, eso es muy duro.
Las FARC están de acuerdo con Naciones Unidas. Y entonces por eso decían, no, nosotros estamos dispuestos a renegociar el orden de los temas, pero el primero tiene que ser aquel que es la causa sustancial del conflicto, es el tema de la tierra. Bueno, un tema en el cual no han podido llegar de acuerdo es el tema de la eliminación de los latifundios, que en Colombia es un problema muy serio. Uno, no se han podido poner de acuerdo en el tema de la definición de la UAF, las unidades agrarias familiares. No, tú leíste mal, pero por las gafas. Y no se han podido poner de acuerdo no en el tema del TLC, sino de los TLC, que en Colombia son una cantidad. ¿Cuántos hay? Son muchos. No es solamente el TLC con los Estados Unidos, está el TLC con la Unión Europea, está el TLC con Sudaf, con Corea del Sur, ¿cómo? Con Canadá, en fin, hay una cantidad de TLCs y las FARC dicen no, eso hay que renegociarlos. Sigamos para adelante. El estado actual del proceso con las FARC-EP, se ha definido un acuerdo en materia de participación política y ciudadana denominado Apertura Democrática para la Paz. Pretende promover la inclusión política, permitir el surgimiento de nuevas voces y proyectos y enriquecer el debate. Pretende materializar la idea de que la paz se construye desde los territorios y fortalecer los mecanismos de participación. Pretende romper el vínculo entre política y armas, dignificar y proteger el ejercicio de la política. ¿Hay algo en lo que alguno de ustedes no esté de acuerdo? Más cambio la pregunta. ¿Hay algo en lo que alguno de ustedes piense que eso es muy revolucionario? Bueno, en eso se han puesto de acuerdo. ¿En qué no se han puesto de acuerdo? En el segundo tema. Vamos para adelante. Aspectos no acordados, 32.2. Perfecto. Listo, punto 2, participación política, 13 salvedades. Democratización de la información y las comunicaciones. Extensión de las consultas previas. Control popular de los tratados internacionales. Les toca a ustedes. Ahí sí les toca comentar a ustedes. No se han podido poner de acuerdo en el tema de la democratización de la información y de las comunicaciones. ¿Alguno sabe por qué no se han podido poner de acuerdo? Porque tiene que ver con la propiedad de los medios. Sí. La democratización de la información apunta efectivamente a la propiedad de los medios. Y este país es de oligopolios y pues básicamente hay dos. Entonces la democratización también implica el derecho a la comunicación y hablamos de diversidad y pluralidad de información. Eso quiere decir abrir el micrófono a otras voces que no son... Gracias. Repítelo porque es muy importante. Buenas tardes. Mi nombre es Fabiola León, yo soy parte de Escenario Radio y soy representante en Colombia de Reporteros Sin Fronteras. ¿Qué pasa con la democratización de la información? Es uno de los puntos en los que hemos discutido muchísimo, incluso en la política pública que está haciendo el Ministerio del Interior sobre libertad de expresión. ¿Dónde está el quick del tema? Es la propiedad de los medios. En Colombia todos sabemos que lo que hay son oligopolios. Tenemos básicamente RCN y Caracol, ¿verdad? Con sus distribuciones obviamente en radio, prensa, televisión y más o menos 5 sectores diferentes de la economía. La propiedad de los medios implicaría desconcentrar la propiedad de los medios, implicaría abrir los micrófonos no solamente a muchas voces, porque se entiende mal el tema del unifuentismo. Estamos hablando de voces que opinen desde diferentes orillas. Eso es diferente a que existan 10 personas que opinan exactamente lo mismo. Eso, en términos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es diversidad y pluralidad de la información. Todo eso tiene que ver con la democratización de la información. En el punto 2, perdón si me extiendo, padre,
En el punto 2 de participación política de los diálogos de La Habana, lo que han dado los medios de comunicación, lo que han informado, es que las FARC habló de un canal de televisión para ellos. Eso no es cierto. Eso no lo dice el punto 2. Cuando uno entra y mira el punto 2, ellos lo que dicen es que deben haber unos medios de información que estén abiertos a los movimientos sociales, a los líderes cívicos, que debe haber además unos espacios como un canal de televisión en el que puedan hablar no solamente ellos, sino también otra cantidad de sectores. Pero ni siquiera el punto 2 de los diálogos de La Habana alcanza a tocar en profundidad el tema de la propiedad de los medios en lo que tiene que ver con democratización de la información. Mujer, gracias. Qué bueno que estés aquí. Y hay un último punto. No, antes, escúchame, vuelvo atrás. Es que hay un tema que es muy delicado. Es el tema de las consultas. ¿Consultas a quién? A los afrodescendientes, consultas a los indígenas, a los grupos poblacionales minoritarios, para todos los temas relacionados con desarrollo minero energético y desarrollo infraestructural. Ese es. Ellos quieren una nueva reglamentación de las consultas previas. Y ellos quieren que sea un control popular a los tratados internacionales, es decir, a los TLCs, que no baste la aprobación del Congreso, sino que sea una aprobación popular. Sigamos. Hay un preacuerdo sobre la solución al problema de las drogas ilícitas que de la mano con la reforma rural pretende promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la transformación de las condiciones que han favorecido su permanencia, desarrollar programas de prevención del control y salud pública y desarrollar programas de prevención del consumo y salud pública y promover una solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. ¿Hay alguien que tenga alguna reserva sobre este tema? Es todo un cambio radical. ¿Cuál es el manejo del tema hoy, del tema de las drogas? Es un problema de política criminal. ¿Qué se quiere? Que haya un cambio radical, sustancial, para que se entienda como un problema de salud pública. ¿Hay gente aquí de San Vicente del Caguán? Imagínense, hermano de mi alma, ¿cuánto cuesta un kilo de coca en San Vicente? Lo que pasa es que, en ese momento, eso está un poco bajo por las restricciones, pero estamos volviendo al fenómeno, sobre todo en Remolinos del Caguán, de nueva colonización en la siembra de la coca. Y mirando esto, Darío, es que, por ejemplo, lo que nosotros ahora nos planteamos, sí, desafortunadamente durante los 50 años le hemos echado la carga a la FARC, y es cierto, tiene la mayoría de causa, pero es que, por ejemplo, hablando de tierra, hablando de todo eso, en ese momento, ¿qué está pasando? Sí, puede que en La Habana se eche una firma, pero eso, los que están allá van a firmar porque es que ya ellos tienen su futuro definido, pero la base, a ellos firman y les dan casa, carro y beca, pero a la base, ¿qué le dan? Y entonces por eso es que ahorita estamos nosotros llevándole la RUME, porque nos han incrementado vacuna. Tenemos que pagar anualmente vacuna. Segundo, tenemos que pagar 40 pesos por litro de leche. Tenemos que pagar
2.000 pesos por arroba de queso. Si no tenemos ganado y tenemos potreros, tenemos que pagar porque no ponemos a producir el potrero. Tenemos que pagar por tierra. Y ahora los señores se inventaron cada mes o cada 2 meses una rifa de obligatorio cumplimiento. Darío, tome 10 boletas, pero no me devuelva la boleta, me devuelve la plata. ¿Para qué? Los mandos medios están diciendo, tenemos que asegurar nosotros nuestra pensión, porque los de La Habana la tienen ya, pero nosotros los de abajo, y al decir, por ejemplo, del paisa, yo voy a La Habana, pero voy a pasar, yo no voy a hablar mierda allá. Así es clarito, pero somos invisibilizados. ¿Qué pasó la semana pasada? Desde Semana Santa, allá en la Aguililla, venían persiguiendo a Jaimito. Y Jaimito, de este sábado pasado, en 8, había citado a varios presidentes de juntas a una reunión cerca de Guacamayas, en una vereda, la Barrialosa. Como le venía haciendo el seguimiento a Jaimito, ahí lo ubicaron. El ejército lo dio de baja, y tan pronto lo dio de baja, los otros guerrilleros comenzaron a disparar, entonces el ejército también. Ahí mataron 3 civiles. Presidente de la Junta de las Delicias, tesorero, secretaria. En las Morras, combates. Y por ejemplo, en ese fin de semana, más o menos 76 guerrilleros murieron. Cantidad de campesinos que usted, Darío, conoce, guerrilleros heridos. Entonces lo cogen, señor, usted tiene carro, me lleva a los heridos. El ejército lo logra pescar, entonces el pobre campesino inmediatamente Macarena, y ahora están en Villavicencio. Y llegan a la iglesia a pedir un papelito que el abogado les dice, dígale al cura que lo conoce, que dé una referencia. Y con toda esa muerte de civiles, de guerrilleros y todo esto, ¿qué hemos ganado? Más dolor, para que venga el procurador a decir que no, que el cese bilateral al fuego es una locura. Claro, una locura para él que ha vivido siempre en cuna de oro, nunca ha sentido necesidad, nada, lo cuidan, y nosotros que estamos metidos en el barro, ¿quién nos cuida? Entonces, realmente nosotros, Darío, con claridad, estamos profundamente decepcionados, y por eso es que a veces nosotros decimos todas esas cosas que se dicen en La Habana. Pues hombre, hay que comenzar ya a tener manifestaciones de hecho, porque si no, hay cantidad de cosas que suceden, que usted lo sabe, por ejemplo en el Caguán y en otros lados, que eso no se dice, que eso no sale a nivel nacional, pero la realidad es dura. Es muy dura y tenés toda la razón. ¿Cómo? Iba. No, el kilo vale $3.000. $3.000, sí, allá. Pero cuando ese kilo, y aquí está el planteamiento que quería hacer, pero es que quiero expresarte como toda la solidaridad. Yo entiendo esto y entiendo que, por ejemplo, el fenómeno en todos los países en donde se ha intentado una salida negociada, hay un recrudecimiento de las escalas de violencia y carambas, eso lo tenemos como que esperar. Lo tenemos que esperar como una etapa inmediata a la negociación, pero que es casi como la condición para poder salir, para que eso quede deslegitimado. Vuelvo a lo tuyo. Mira, 3.000, y si va a México, cuesta 15.000. Y si va a Estados Unidos, Nueva York, cuesta 20.000. Y si llega a Amberes, Ámsterdam o Barcelona, cuesta 30.000 euros. ¿Dónde se queda ese dinero flotante? Esa diferencia entre
3:30, que los honorables señores de la banca internacional intenten respondérnoslo. Ojo a esto. Pero sigamos. Vean este problema grande. Una de las preguntas que la comunidad nos hace a nosotros siempre es: Padre Luis Alfonso, ¿será que si firman allá en La Habana nos dejan de vacunar? Esa es una de las preguntas, porque es que estamos hasta aquí. Hay que pagarle a la guerrilla, hay que pagarle al Estado, y no alcanza. Y otras cositas que usted debe recomendarles. Los señores militares nos dicen: no paguen vacunas. Y yo les digo: mire, coronel, es que cuando usted sale al pueblo, el batallón queda a 5 kilómetros de San Vicente. Usted va escoltado, con miles de soldados alrededor. Cuando yo salgo de San Vicente, atravieso el batallón, paso el río Caguán, ahí en el puente que llaman la Siberia, le digo: a los 5 minutos ya está la guerrilla. ¿Y a mí quién me cuida? Al campesino, ¿quién me cuida? A nosotros nos quedan 3 alternativas: o pagamos, o nos vamos, o nos dan en la cabeza. Es la única alternativa que nos queda. Y eso es lo que ellos también deben entender. Y a esa maldita cosa hay que ponerle punto final. ¿Cómo? Hay 2 caminos: pacificación o construcción de paz. No hay otro. Sigamos. Bueno, planteábamos el tema droga, que es muy complejo. ¿Qué puntos no se habían podido acordar? Ustedes dirán: ¿por qué dices, Darío, habían? El del glifosato. Aspectos no acordados. Punto 3. 4 salvedades con drogas ilícitas. Erradicación de cultivos únicamente voluntaria y manual. Suspensión de la aspersión aérea. Indemnización a cocaleros cuyos cultivos hayan sido fumigados. Concertación del Estado y las FARC-EP para diseñar una nueva política criminal. ¿Por qué digo no habían podido ponerse de acuerdo? Bueno, el gobierno facilitó respecto a un tema, y es el tema de la aspersión aérea y la exclusión del glifosato. Para eso, vamos para adelante. Están en trámite los derechos de las víctimas, fin del conflicto y la implementación de los acuerdos. Desde junio del 2014 se viene trabajando en la definición de la reparación de las víctimas, a las víctimas. Se acordaron 10 principios bajo las cuales se iba a orientar la discusión del tema de las víctimas. Se escucharon los testimonios de 5 grupos de 12 víctimas cada uno. Se recibieron los informes de 12 historiadores sobre causas y orígenes del conflicto para alimentar una futura comisión de la verdad. Yo les quisiera contar y quedarme contando, pero ya el tiempo avanza, algunas de las experiencias muy duras, muy duras con la doctora Danelia, y ella les va a hablar mañana. El tema reconciliación, el tema perdón, pero esa visita de las 59 víctimas a La Habana quebró el proceso, le dio un rumbo distinto. Ese poder las víctimas acercarse y mirar Constanza Turbay, a Iván Márquez, y decirle: señores de las FARC, ustedes mataron a mi mamá, a mis 2 hermanos y a 48 personas de mi entorno familiar. Y ver uno a Iván Márquez acercarse y decirle: Constanza, eso no debió haber sucedido, yo te pido perdón. Las FARC te piden perdón. Ver uno a Angelita, una mujer muy linda,
y de una voz mimadita, esas que llegan a uno al alma, y esa mujer diciendo: Paulo, Paulo, mi papá te buscó, mi papá se arrodilló a tus pies, mi papá te suplicó para que salvaras la vida de mi hermano y a ti no se te dio la gana. Mi papá regresó, se sumió en la depresión más triste. A los 6 meses, el líder político, el hombre fuerte, el líder no solamente de mi familia, sino del valle, murió. Paulo, tú no lo quisiste salvar, tú lo asesinaste. O era un muchacho, un jovencito, que en medio de un escenario precioso, casi que sacramental, casi que litúrgico, casi como un templo, en medio del silencio más grande se va quitando sus pantalones y se quita una prótesis y empieza a decir: maldita sea. Y yo había jurado no llorar, pero no puedo olvidar al compañerito que ustedes, señores de las FARC, con su maldita bomba mataron. Yo ya los perdoné, ya aprendí a manejar mi prótesis. Pero por favor, caminen, vamos juntos a desminar el país. En fin, ver casos como esos, ver al general Mora llorando, en fin, son momentos que uno dice: carambas, la reconciliación no es popular, es impopular. Pero la reconciliación entre los colombianos es necesaria. Qué bueno, Padre mío, poder ya no pensar en: ¿y será que es necesario seguir pagando vacuna? ¿Y será que? No, qué bueno decir que juntos podemos mirar hacia un mañana de una Colombia reconciliada y en paz. Es mucho soñar, sí, son las utopías, pero en la vida vale la pena luchar para que las utopías se hagan realidad. Sí, señor. Aquí es porque ocupamos en los grupos personas que de pronto en la sociedad colombiana no eran como muy bien vistas. La señora Piedad Córdoba, por decir algo, y así personas que dicen: pero ¿hasta qué punto fueron víctimas, no? Y no hubo otros que la sociedad colombiana decía: esa es víctima. Por ejemplo, esta señora, ¿cómo se llamaba? La mamá del niño, Clara Rojas. ¿Y por qué no? Porque hubiéramos tenido que llevar a 35 congresistas, empezando por Uribe, siguiendo por Cepeda y llegando porque son víctimas. Piedad es víctima. Piedad es víctima. Los congresistas, desde el principio dijimos: no se lleva a ningún congresista. Desde el principio dijimos: hay que llevar en cada grupo a un indígena. Desde el principio dijimos: hay que llevar a un afrodescendiente. Desde el principio dijimos: es necesario llevar a todos los estamentos de la población. Es necesario llevar al máximo representantes de todo el país. Son 32 departamentos, eran 60 víctimas. Luego es necesario llevar sindicalistas, periodistas. Es necesario, y ustedes lo saben, de las listas y listas, lo difícil que fue poder seleccionar un grupo de 59 que intentara ser representativo del universo de las violaciones de los derechos humanos y que intentara ser, ojo a esto, no representante de los 7 millones de víctimas, no, pero representativo de ellas, sí. Entonces se intentó hacer el mejor esfuerzo, siempre tuvimos problemas. Me tocó a mí, Monseñor Castro se venía y me tocaba a mí quedarme y enfrentar una vez al gobierno que decía: esa lista de esos 12 estaba sesgada en favor de las FARC, y salíamos de la reunión con el gobierno y encontrábamos que las FARC decían: esa lista está sesgada en favor del gobierno. Y hubo un momento en donde me tocó a mí, 2 o 3 momentos, decir: respeten, carajo, respeten, porque ustedes le pidieron a la iglesia que fuera la garante, y la iglesia es seria, y yo sé cómo se ha trabajado, y se ha puesto toda la mejor buena voluntad en lograr como la máxima cobertura, el máximo alcance. Eran 60 personitas, fueron 59, y muchos de los que debían haber ido, es decir, 7.600.000 se quedaron aquí, fueron 59, pero los que fueron
víctimas. En las FARC, por ejemplo, a una señora guajira le intentaron descalificar porque era violencia sexual en medio del conflicto. Y esos son de los delitos que el actual fiscal de la Corte Penal Internacional no perdona y que el mundo está tratando, un delito de esos, de ser considerado como un delito de guerra y de lesa humanidad. Entonces se revolcaban las FARC, como se revolcaron cuando fue el general Mendieta. Y se revolcó el gobierno y no logramos que fuera un guerrillero a La Habana, y entonces tuvo que hacerlo por ¿cómo se llama eso? Esa cosa. Ustedes saben de eso más que yo. Pero sigamos, por favor, que me van a cortar. El proceso atraviesa un momento crucial. Se están negociando temas críticos, como el diseño de una justicia transicional que aplique tanto a miembros de la guerrilla como a la fuerza pública de manera diferenciada. A la fuerza pública le preocupa la manera como este proceso afecte su institución. A la guerrilla le preocupa el tema de justicia, pero también su seguridad, las garantías para dejar las armas y la participación política. ¿Podría la Iglesia ayudar a calmar el clima de polarización y trabajar con la gente sobre el tipo de paz que todos queremos y que estamos buscando? Señores comunicadores, no le preguntamos a la Iglesia, no. Permítanme que les pregunte a ustedes los que intentan ser como un Darío Arizmendi o como un Fernando Londoño, yo no sé. Los dos incendiarios. No, incendiarios los dos. Incendiarios los dos. Hasta por el tonito, ¿no? Pero, ojo a esto, ¿podrían los medios tratar de calmar el clima de polarización que hay en el país? Sigamos para adelante. Dos años y medio de conversaciones son poco para lo que significa ponerle fin a un conflicto de más de 50 años. La opinión pública empieza a hacer exigencias frente al impacto que esto deba tener en la situación actual. Las medidas de construcción de confianza y desescalamiento son importantes, y por eso las acciones violentas son juzgadas con más impaciencia que antes. Acciones como las del Cauca minan la confianza de la gente en el proceso de negociación. ¿Podría la Iglesia puede ayudar a fortalecer la fe, la esperanza, el aporte de cada ciudadano para construir la paz que todos anhelamos y que las futuras generaciones se merecen? Desde espacios eclesiales podrían darse reflexiones serias sobre la necesidad de poner fin al conflicto, cerrar los ciclos de violencia, garantizar que no se seguirán produciendo más víctimas y trabajar todos en ese propósito. Hablo de la Iglesia, les pregunto a ustedes, señores comunicadores sociales, y mi padre amigo del alma de San Vicente del Caguán, sé lo duro que es, sé lo desprotegidos que están ustedes, sé también de otros que están más desprotegiditos, por ejemplo los del Chocó, por ejemplo. Pero ustedes como comunicadores podrían ayudar a cerrar los ciclos de violencia, a ambientar escenarios de mañana, un mañana esperanzador. Sigamos. Dificultades que enfrenta el proceso y apoyo de la Iglesia Católica y de los comunicadores sociales. Los esfuerzos que el gobierno hace para socializar los acuerdos, para hacer pedagogía, para comunicar y para llevar información no son suficientes. ¿Podría la Iglesia y los comunicadores sociales ayudar a ambientar la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado? La Iglesia lo sabe hacer, tiene credibilidad y autoridad moral. ¿Los comunicadores sociales? Tú planteabas un tema que es muy crítico, ese tema del monopolio, pero carambas,
Saben, el instrumento que ustedes tienen en la mano, cuando con un micrófono llegan y saludan a la población por la mañana, y la primera voz es la de ustedes, y esa cuando uno está fresco y escucha ese saludito por la mañana, ¿no tienen ustedes la posibilidad de hacer mucho, mucho, mucho? Yo no dudo de la autoridad moral de la Iglesia, no dudo de la autoridad de ustedes, pero sí sé que el poder que ustedes tienen con la comunicación es demasiado grande. Dificultades que enfrenta el proceso y apoyo de la Iglesia Católica. ¿Podrían los comunicadores sociales jugar un papel clave en pedagogía sobre construcción de paz, sobre respeto y tolerancia hacia el otro, sobre convivencia entre quienes han sufrido o vivido de manera distinta el conflicto, sobre la transición hacia la paz y sobre la solución pacífica de los conflictos? Mis hermanos del alma, con lo sagrada y bella que es la profesión del educador, del maestro, ustedes desde la comunicación social pueden ser maestros y constructores de una cultura de paz. Sigamos. En las grandes ciudades y en los sectores de más poder e incidencia, el conflicto armado es mirado como algo lejano y frente al mismo hay desconocimiento o desinterés. En esos escenarios es necesario generar una conciencia de solidaridad con territorios y poblaciones que le padecen todos los días. ¿Podría hacer esto la Iglesia, que está presente a lo largo y ancho del territorio patrio? ¿Y podrían hacerlo ustedes cuya voz resuena en los lugares más recónditos de la patria? Sigamos. ¿Podrían los comunicadores sociales y los agentes de pastoral ambiental entrega entre la gente y principalmente en aquellos territorios en donde convergen víctimas y victimarios con otros sectores de la población, las bondades y los beneficios de la paz y de la reconciliación? Yo sé que el tema de paz y de reconciliación es muy difícil, pero trae más beneficios la paz que la guerra, indudablemente. Otros compromisos de la Iglesia y los comunicadores sociales podrían ser acompañamiento a las víctimas, acompañamiento al proceso de reincorporación social de los actores armados, ampliación de la democracia, apoyar al diseño de una cultura de reconciliación y paz, acompañar el proceso de implementación de los acuerdos. Es mucho. Miren, solamente un temita, acompañar a las víctimas. ¿Ustedes saben lo que está pasando con las víctimas? ¿Quiénes se están quedando con la plática de la reparación? Algunos abogados, hasta colectivos de abogados. A las víctimas se les está dejando el tema de la ¿cómo se llama esto? De la indemnización. Pero es que la indemnización es solo una pequeña partecita de la reparación. El tema de reparación es mucho más grande. Y si no, seguiremos teniendo gente con chikungunya en el país. ¿Qué quiere decir? Esas víctimas que padecieron y que caminan encorvadas por el peso del pasado, por el odio y por el dolor. Yo no quisiera que mi país estuviera con 7 millones de chikunguñados. Dificultades que enfrenta el proceso y apoyo de los comunicadores sociales y de la Iglesia Católica. La politización del proceso, el marco preelectoral y los resultados de las 2 últimas encuestas en los asuntos relacionados con la negociación, con las guerrillas, imponen a la Iglesia dejar claro ante el país su compromiso en la construcción de una Colombia reconciliada y en paz y una prudente distancia frente al gobierno. Y aquí me separo de los comunicadores. Ustedes tienen su partido, su opción política, su opción partidista, y es respetable. Sí, la Iglesia tiene que mantenerse al margen. Pero incluso,
perteneciendo ustedes a un partido político, teniendo su afiliación política, teniendo emisoras que tienen su orientación política, es necesario, ojo a esto, no ahondar en el tema de la polarización del conflicto, no ahondar en el tema, de la politización de la negociación, de la politización. Se ha politizado, pero también es el ahondar las heridas. A eso no le podemos apostar. Sigamos. Una posible visita del Papa Francisco está llamada a dejar una huella de consuelo para las víctimas y de paz y reconciliación para todos los colombianos. ¿Cómo la vamos a preparar? ¿Cuál va a ser nuestro aporte a esa preparación? ¿A quiénes vamos a involucrar? ¿Qué papel van a jugar los comunicadores sociales? Pienso en un momento lindo de la historia del país. Qué rico, qué chévere, qué oportuno. Una visita del Papa Francisco, porque como que a casi todos nos cae bien. Sí, a mí, a pesar de ser argentino, me cae bien. Pero, perdónenme la broma, sí. Excusen, por favor, ¿no? Es, qué chévere esa visita, pero si no la preparamos, otros la manipulan. Ojo a esto. Si no la preparamos nosotros, otros la preparan. Y ahí pregunto yo, y ustedes, comunicadores social, y entonces Padre José Elber, que Dios lo ilumine, que Dios le ayude, y que ese curso que usted empieza, en buena hora para el país, le permita que los medios de comunicación le puedan aportar al país. Sigamos y terminemos. Gracias.